Estás escuchando Edubim te invita a leer, una serie de podcast de la editorial universitaria Villa María. En cada capítulo te mantenemos al tanto de nuestras novedades editoriales. Conversamos con autores, editores y actores de la cultura del libro. En este podcast te acercamos mucho más que libros. Te invitamos a formar parte de nuestra editorial. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Camila Argüello y en colaboración con el equipo de comunicación de la editorial construimos este espacio para darle lugar a las voces de nuestros autores y diferentes proyectos de la editorial. En este episodio vamos a conversar con Camila Arbuet Osuna, autora de El despecho y los afectos feroces, una de nuestras novedades editoriales. Pero antes queremos contarles que en este mes de agosto estamos conmemorando los 100 años de Edith Vera, la gran escritora y educadora de Villa María. Edith Vera nació el 27 de agosto de 1925 en Villa María, provincia de Córdoba, donde también falleció en el año 2003. Fue poeta, escritora y docente. Durante sus años como directora del Jardín de Infantes Antonio Sobra, Edith Vera publicó Las dos naranjas, un libro de la nueva literatura infanto-juvenil de nuestro país. Edith forma parte de nuestro catálogo y apoyamos cada acción destinada a promover su obra. En el año 2018 lanzamos una edición facsimilar de Las dos naranjas, mientras que en el año 2022 publicamos junto a Caballo Negro El silbido de vientos lejanos, la primera antología integral de la poeta villamariense. Próximamente publicaremos un libro testimonial titulado Me atravesaba un río. Con motivo del centenario del nacimiento de Edith Vera, Javier Morelo, quien es productor y guionista de cine y televisión, ideó y produjo junto a Pablo Rivas, realizador y animador audiovisual, y en conjunto con Esteban Costilla Rossi, un músico y productor de sonido, micros en video que evocan poemas de Edith Vera. A través de animaciones tipográficas y recurriendo a dibujos de la propia Edith, cada micro ilustra un poema de la autora. De las lecturas participan artistas, cantantes, escritores y también amigos y otras personas con vínculos familiares y personales con ella. ¿Vamos a recoger hierbas por el mundo? Haremos un herbario con hojas y flores, aún con aquellas que parecen un murmullo apagado en la arena. Qué bello será tener praderas, pueblos, montañas, islas, el silencio de una almendra caída y el silbido de vientos lejanos, descansando en el cálido abrigo de la falda. Recién escuchamos el poema Vamos a juntar hierbas en la voz de Nancy Camandona, maestra de educación inicial, quien utiliza desde siempre los poemas de Edith en sus clases. Pueden ver y escuchar los micros en homenaje a Edith Vera en el canal de YouTube de Edubim, así como también en la cuenta de Instagram de la editorial y de cultura Villa María. En Edubim tenemos muchas historias para contarte, sobre ficción, crítica, cultura, economía y política. Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus autores. Ahora vamos a escuchar una conversación con Camila Arbuet Osuna, autora del libro El despecho y los afectos feroces, una de nuestras más recientes publicaciones. Camila Arbuet Osuna es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Entre Ríos e investigadora del CONICET y está con nosotros en Edubim te invita a leer. Bienvenida, Camila. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a vos por elegir Edubim para publicar tan lindo título, tan lindo libro. Estamos hablando del despecho y los afectos feroces, políticas feministas del desborde. Un ensayo en el que crítica feminista, arte, literatura, cine, filosofía y política se cruzan, dialogan y se conjugan para trazar lo que podríamos denominar una genealogía feminista del despecho, ¿no? Sí, bastante así.
Yo vengo de la teoría política, soy profe de teoría política, me dedico a eso. Y particularmente doy clases de posgrado, investigo sobre teoría política feminista, ¿no? A su vez, como diría una amiga, mi pensamiento siempre va un poco por colectora, porque me interesaba meterme con un afecto político que suele ser bastante despreciado, bastante como agarrado con muchísima sospecha por el feminismo y que en todo caso ha sido retomado bastante fragmentariamente desde los estudios culturales queers y desde cierto feminismo prosexo, más rupturista, que se vincula con esa teoría queer más marica, fem, traba. De modo que sí, me metí ahí para pensar la politicidad de este afecto que, a diferencia, no sé, de la furia, el amor, el resentimiento, que ahora está muy de moda como entrada para explicar las sociedades contemporáneas y el voto de las nuevas derechas, aparece como un afecto anacrónico, farragoso, atrasado e improductivo, sobre todo para la política. Ujú. Bueno, se me ocurren muchas vías para empezar a conversar, pero me quiero detener en esto de lo improductivo, digamos. ¿Cómo podemos vincular y pensar la emoción, el sentimiento de despecho vinculado a la política? Digo, ¿cuál es la potencia ahí? ¿Hay una potencia posible? Bien, el libro es un intento de sostener que sí, que hay una potencia posible, que no deja de ser una potencia absolutamente contradictoria y farragosa. Es decir, el despecho es un afecto y un gesto también que se inscribe dentro del melodrama. Y bueno, quisiera decir algunas cositas ahí sobre el vínculo histórico entre melodrama y política. Pero además es paradojal y es contradictorio porque por un lado reproduce, es un dispositivo destinado a reproducir estereotipos patriarcales claramente, y a su vez ha permitido en diferentes apropiaciones que voy como rastreando ahí, como bien vos dijiste, en el cine, en las diferentes interpretaciones de la voz humana, desde la clásica de Rossellini hasta la última de Almodóvar, en la literatura de Camila Sosa Villada, que también tiene como un hilo rojo que atraviesa la voz humana de forma muy interesante, o en la música de Chabela Vargas, que sin desmerecer esa reproducción en la cual también está inmerso buena parte de nuestro deseo, nos guste o no, permitan armar como fisuras, como otras reapropiaciones, otras perfos, no sé, que permiten que en los 50 una torta marrón seduzca a señoritas de la alta alcurnia en un México misógino y racista, ¿no? Entonces, bueno, sin cambiarle las letras a las rancheras que destilaban misoginia, o sea, ambas cosas son a la vez. Y era eso lo que me interesaba como potencia. Una potencia que claramente es muy difícil de apropiar como como un todo coherente. Y yo lo que creo que un poco eso pasa con con todas las producciones culturales. Es mentira que nosotros podemos todo el tiempo estar más allá del patriarcado, más allá del racismo, más allá del sexismo, y que eso, y ese gesto de ver nuestras miserias y encontrar en nuestras formas de vincularnos afectivamente con tradiciones que nos desbordan, que han armado también nuestras infancias. Pienso en lo que cantaban nuestras madres, nuestras tías, nuestras abuelas, mientras limpiaban, que también han armado nuestra forma de sufrir por un desamor,
que no siempre es progresistamente, bueno, ahora vamos a cuidarnos todos y entonces vamos a estar bien, porque realmente sería ideal, sería maravilloso. No digo que esté mal como postura política imaginar eso, pero sabemos que no es exactamente lo que pasa. Y entonces, en vez de lacerarnos sobre, bueno, qué es lo que pasa y qué es lo que desearíamos, también quizás estaría bien mirar qué otras cosas pasan incluso en esa mierda afectiva de la que somos parte, claramente, ¿no? Pienso en varias cosas. La primera es esta idea de educación sentimental, que es un término que en los últimos años se ha hablado mucho sobre cómo las personas se educan sentimentalmente en diferentes, digamos, periodos de la historia, en las diferentes décadas, quienes crecimos en los 90, quienes crecieron en los 2000, quienes crecieron en los 80, digo, y todas esas marcas culturales que de algún modo van moldeando cierta emocionalidad y cierto modo de vincularse con el mundo, vincularse con lo político, con lo afectuoso. Bueno, en esa línea te pregunto, digamos, cómo la educación sentimental la vas trabajando en relación al despecho y si el despecho es una forma de, bueno, de desborde ante esa cosa doméstica, como bien Camila Sosa Villada lo hace en Tesis sobre una domesticación. Bueno, es una pregunta enorme y maravillosa. Es todo un proyecto de pensamiento. Yo creo que la insistencia, efectivamente, la insistencia por pensar cómo nos educamos afectivamente es un problema político de muy, muy, muy larga data. De hecho, donde nace el melodrama mismo, que es una invención rusoniana, Rousseau tiene todo el tiempo, está obsesionado, o sea, siglo XVIII estamos hablando, y está obsesionado por imaginar cuáles serían los afectos puros, los afectos buenos, cómo nos podríamos sentir compasión por el dolor ajeno, como parte de esa producción de un nuevo ciudadano, ¿no? A lo largo de la historia feminista esto ha sido un problemón, o sea, no sé, pienso en algunos textos de una filósofa y escritora y funcionaria política de la Revolución Rusa como Alexandra Kollontai, que no se decía a sí misma feminista, porque en ese momento las feministas eran las liberales, y ella no se reconocía en esa tradición, pero que claramente hoy leeríamos como una filósofa feminista, que también decía, bueno, mi madre luchaba por el amor romántico y la posibilidad de elegir afectivamente a la pareja sin que los padres decidieran sobre ella. Yo decidí imaginar que uno podría tener, como que los matrimonios no duran para siempre, entonces uno podría tener de pronto dos parejas, o sea, el inicio del poliamor, pero también un amor que sigue siendo como de bastante monógamo por momentos, digamos, bueno, como los límites de esos romanticismos y las posibilidades de otras estructuras. Y la hija, que aparece como una hija de esa revolución, aparece sospechada por ella, que está muy angustiada, como una nihilista, porque bueno, se acuesta con cualquiera pero no se enamora de nadie, no tiene como límites morales exactamente para elegir parejas, no sé. Entonces pienso que eso que nosotros vemos ahora como una novedad, porque hay un descalce generacional, un descalce que podemos rastrear, o sea que yo todo el tiempo rastreo con mi hija y con mi madre y con mis abuelos, o sea, es en realidad parte también de un aprendizaje histórico que tiene una historia muy, muy larga y que a nosotros nos impresiona porque es la época en la que nos ha tocado vivir. En ese punto, el despecho, que es un afecto latino, y eso sostengo, y tiene como una especificidad muy latina, nació anacrónico, o sea, nació como Benjamin Button. Todo el tiempo dicen, bueno, esto es lo viejo, la resaca. Es un afecto absolutamente plebeyo, vinculado a lo cursi. Y en ese punto parece que todo el tiempo ya pasó, vuelve a estar en la boca de todos, porque no sé, porque Shakira saca un hit, o porque Rosalía saca un hit, o aparece tal o cual novela, o tal o cual
no sé, aparición mediática hace 2 o 3 meses, le decían a Milei despechado, Milei le decía a otras despechadas, por supuesto. Entonces es algo que aparece también en nuestro lenguaje político cotidiano, pero todo el tiempo como si fuera de modé. Yo sí creo que hay un problema, pero que no es un problema exclusivamente de la juventud. Creo que es una forma muy conservadora imaginar que el problema son las nuevas generaciones y no las formas de afectividad que atraviesan a todas las generaciones en este presente, que están muy vinculadas, muy mediatizadas por las formas de relacionarse con las pantallas, con las redes, con el deseo, con la carne. O sea, todo se ha transformado. Todas las escenas que habitamos, las áulicas, las laborales, se han transformado. Sería muy estúpido pensar que nuestras escenas afectivas / románticas no están mediadas por eso. Entonces, yo creo que sí, que están más asépticas, más esterilizadas. Creo que la pandemia en ese punto tiene un papel muy importante, pero creo que venía desde antes y que en todo caso la pandemia acentuó algunos procesos y que sí, que por algo estamos también dándole vuelta de semejante forma tan intensa a afectos como la furia, el odio, el resentimiento, afectos que creemos que van a encender algo que claramente está difícil de prender. Por eso yo quería como correrme y pensar un poco eso, el despecho ahí, en ese intento de volver a prender fuego a algunas cosas. Camila, vamos a la estructura del libro, los capítulos, para quienes, estén interesados en ingresar de lleno a El despecho y los afectos feroces, políticas feministas del desborde. El capítulo número 1 se titula El despecho, un afecto melodramático. Capítulo 2, La voz humana. Capítulo 3, Obstinación y buen sufrir. Capítulo 4, Furias indómitas. Y por último, El despecho latino hoy, que ya es ayer. ¿Qué me podés decir de cada uno de esos capítulos? El capítulo 1 es de algún modo el armado, como dije, vengo de la teoría política, como el melodrama y la política se han cruzado históricamente como un problema, ¿no? Y en ese punto, por un lado, yo creo que hay como dos grandes formas de aproximarse. Por un lado está lo que una autora norteamericana, Elizabeth Anker, llama el discurso político melodramático, que son básicamente los usos que se le han dado al melodrama posguerra fría como una forma de crear una identidad nacional por parte de los gobiernos, ¿no? En donde aparece una identidad que de algún modo ha sido agraviada y que debe ser desagraviada. Aparecen víctimas y victimarios, responsables claros. Elizabeth Anker, por ejemplo, se detiene a analizar el discurso de Bush en la Fox después del atentado de las Torres Gemelas. Entonces, aparecen los buenos, los malos, la lucha una lucha absolutamente moral, por la humanidad, por supuesto. Pero también, nuevamente, dentro de la latinidad, eso ha tenido sus propios recorridos, y así como tenemos el discurso ese espantoso de Bush después de las Torres Gemelas, también tenemos La razón de mi vida. O sea, también tenemos a Evita diciendo mis enemigos dirán que estos versos son puro melodrama. ¿Y cómo no vamos a ser melodramáticos los pobres, que somos cursis? ¿Cómo no nos vamos a identificar con esto? Y sí, ella se reconoce como una melodramática. Entonces, y hace uso de eso. O sea, la pasión de Evita es una pasión absolutamente melodramática. Y crea una cosa muy distinta, ¿no? Crea una movida democrático-plebeya súper interesante. Entonces, yo creo que por un lado está esa forma en la que opera el discurso político melodramático más allá de su signo ideológico.
Y por otro lado está la producción de melodramas dentro del cine o de la literatura, dentro de los cancioneros también, de melodramas que a veces han sido pensados como dispositivos de intervención nacional, como, no sé, La cabaña del tío Tom o Rescatando al soldado Ryan, pero también de un montón de otros melodramas siesteros, de tal show, de radionovela, que si bien, como dice Carlos Monsiváis, si bien que era un teórico cultural marica, mexicano, alucinante todos sus textos y que aparece muchas veces ahí como norte dentro del libro, si bien por un lado reproducen y finalmente los buenos sobre los malos, la familia sobre el desvío, finalmente se impone, la organización estatal también se impone. En el medio pasa de todo, o sea, en el medio vimos todas las formas de vida posibles. En medio vimos mujeres que se escapan de sus casas, vimos escenas de adulterio, de incesto, de amores prohibidos. O sea, aparecen trabajadoras sexuales, lesbianas, travestis, tullidos de todas las formas. Bueno, dice, ¿cómo eso también no va a educar? Y nos vamos a quedar solo con el final del melodrama y vamos a desacreditar todo lo del medio porque el final fue edificante. Bueno, ahí me parece que el ejemplo más claro y que vos trabajás también es Pedro Almodóvar, digo, ¿no? Exactamente. El discurso que dio Lucrecia Martel cuando le entregaron el premio, que ahora no recuerdo cuál fue el reconocimiento. El Festival de Venecia, En el sí. Festival de Venecia, exactamente, donde Lucrecia Martel dice muy claramente, Pedro Almodóvar nos educó sentimentalmente de una manera diferente, de una manera desviada. Esas peluquerías, esas mujeres, esas travestis, el chisme, digo, toda esa cosa que está en el medio, como bien vos estás describiendo, ¿no? Y cómo una subjetividad como la de Pedro Almodóvar pudo llevar al cine un modo o diferentes modos. Sí, completamente. Y ella dice en ese discurso que es estremecedor, cómo el spray para el pelo y todo el conjunto de metáforas quiche conviven también con una voluntad política enorme y en el momento que ella está escribiendo con el asco de mojar las bikinis en un mar de muertos, dice, ¿no? Hablando de las muertes de los inmigrantes intentando llegar a las costas del Mediterráneo. Entonces, sí, Almodóvar tiene un lugar muy importante. El segundo capítulo es sobre la voz humana. Elegí ese monólogo de Cocteau porque es un monólogo que para mí recoge perfectamente la tradición del despecho. Es un guión que podríamos, lo escribió maravillosamente Cocteau para Edith Piaf, pero lo podríamos haber escrito cualquiera de nosotras, donde un amante tiene la última conversación con su amor porque que la acaba de dejar porque se va a casar con la mujer legal, ella es la otra, y solo escuchamos la voz de ella durante 40 minutos y sabemos perfectamente lo que él le dice. No necesitamos ese diálogo porque lo reponemos, porque lo conocemos perfectamente. Esa escena de despecho que dice muchísimo sobre la gramática del amor romántico, sobre la gramática del patriarcado, fue retocada durante todo el siglo XX y lo que va del XXI por los directores, pero también fuertemente por las actrices. O sea, ese texto fue escrito para Edith Piaf, que se negó a interpretarlo porque tenía 15 años y ella decía que para saber de despecho una tiene que haber experimentado mucho, también juntando una cosa ahí muy interesante entre vejez y despecho que también laburo en el texto. Pero después esa peli fue interpretada por Anna Magnani,
para Rossellini, que era su mujer en ese momento. Después fue interpretado por Ingrid Bergman, que fue la otra del matrimonio Anna Magnani-Rossellini, casi reproduciendo, esta la parte caras, pero es increíble, ¿no? Casi reproduciendo a la perfección el texto mismo de La voz humana. Cuando además Ingrid Bergman lo hace la peli para Ted Kotcheff, ya no estaba con Rossellini y se habían peleado, entre muchas otras cosas, por la homofobia rampante de Rossellini, que estaba muy asustado porque su hijo fuera puto, digamos. Una cosa espantosa que también habla mucho Ingrid Bergman hace esa peli en el 66, ya existía El segundo sexo. Está ahí nomás de la mística de la feminidad de Betty Friedan. Ya hay una mirada feminista muy interesante en esa peli. Y ni que hablar de las otras dos, o sea, el Voce Humana de Eduardo Ponti, el hijo de Sofía Loren, con una Sofía Loren de 80 años en el 2014, es... Porque también eso, o sea, despecharse no es lo mismo a los 20 que a los 80. Esa sensación de que es el último amor que se te va. La forma en que aparece esa otra, la forma en que aparece en la italianidad el vínculo entre el norte y el sur, la neolengua, o sea, hay tantos elementos ahí para analizar la desigualdad social, afectiva, sexual, racial, todos los que saben en ese conventillo lo que está pasando, la vergüenza, el pudor, que también es súper interesante, y finalmente la obra maestra con Tilda Swinton de Almodóvar en el 2020, en el medio de la pandemia. Nuevamente, no es casualidad que esta obra, que siempre había sido un fetiche de Almodóvar a lo largo de toda su carrera, hay citas a la voz humana en un montón de pelis de Almodóvar, finalmente él haya dicho, bueno, esa obra, y con Tilda. Y Tilda prende fuego todo, o sea, da vuelta ese guión de Cocteau como una tortilla. Y ¿sabes qué? No tengo ganas de matarme, no me voy a suicidar. Tengo fantasías homicidas con vos. O sea, parece una cosa increíble, que también habla de esos pactos entre esas actrices y esos directores. Y quedan 2 o 3 capítulos más por delante. Yo mencioné recién el 3, Obstinación y Buen Sufrir, Furias Indómitas, y luego El Despecho Latino Hoy, que ya es ayer, que son los que completan el libro, ¿verdad? Sí, El Despecho Latino Hoy, que ya es ayer, es la conclusión del libro. Está el de Chabela, efectivamente, que es Obstinación y Buen Sufrir. Y ahí vuelvo sobre la obra y la vida de Chabela mezcladas todo el tiempo. O sea, el corpus son ambas cosas. Una obra gigante y una vida igualmente impresionante. Y si podríamos decir que en el capítulo de La voz humana todo el tiempo estaba intentando rastrear qué le hace ese ojo marica al despecho, en el capítulo de Chabela estoy pensando qué le hace el lesbianismo al despecho. Y para mí también sientan como estaciones, porque si el primero era el despecho como un pase al acto, como una efusión, en el de Chabela aparece como un estilo de vida. Uno se podría quedar ahí. Y se llama así Obstinación y Buen Sufrir, en parte porque rastreo la idea de obstinación, que es una idea muy fuerte para los estudios sobre los afectos. Sara Ahmed escribió un libro maravilloso sobre la obstinación. Y en parte porque mucho se ha escrito dentro de la teoría política sobre la importancia de la felicidad y sobre el buen vivir, ¿sí? Pero muy poco se ha escrito sobre los aprendizajes que tenemos internalizados sobre cómo se sufre y cómo se sufre con otros. Monsiváis tiene una que le ha dedicado muchísimo a Chabela y que la conocía,
Eh, Tiene una frase maravillosa que dice, sufrir solo es perderse lo mejor del sufrimiento. Y yo creo que el mundo ese de los bares, de las whiskerías mexicanas, en Colombia de hecho existe una fiesta nacional del despecho. Sí, te juro, donde la gente se encuentra durante una semana a escuchar a Jaramillo y otros boleros y a beber y a llorar sus penas colectivamente. Realmente expande, digamos, una forma de vida muy interesante porque no tienen visos superadores ni edificantes ni creen que con eso vayan a transformar nada y sin embargo producen una subjetividad muy específica. Por ejemplo, aparece en la cultura, tanto en la argentina como en la mexicana, la idea de lo cursi, ¿no? Con, por ejemplo, los boleros de Lara en México. Lo cursi limpia, de algún modo, en muchos cancioneros, y eso está analizado muy interesantemente por Ana López y Esteban Muñoz, en los actos de femicidio. Es decir, lo cursi, que es como una melaza, llorona, quejumbrosa, que claramente es rencorosa, pero evita el pase al acto a la violencia. Y de hecho, un ejemplo muy interesante de esto es la versión, viste que Sandro reversiona en Argentina un montón de grandes clásicos, que es algo muy típico. Sinatra también lo hizo y otro, bueno, Luis Miguel, ¿no? Dentro de estas grandes reversiones hay una reversión de Delilah de Tom Jones, que es un temazo, hay que decir, y Tom Jones estaba increíble cuando lo cantaba, lo puedes buscar en YouTube, es una cosa impresionante. Pero es el relato de un femicidio, ¿no? Como esos que tenemos en el tango. Cuando Sandro hace su propia versión, él queda destrozado, imposibilitado de ningún tipo de cosa. O sea, solo llora a Delilah que se ríe de él. O sea, Dalila es una versión cursi de Delilah. Esto que existió en la Argentina, en los boleros de los 60 y los 70 mexicanos, se expandió como una forma de cultura popular muy, muy, muy pregnante, ¿no? Yo quería laburar eso particularmente vinculado a un afecto que también ha dado mucho que hablar y mucho que debatir dentro de la teoría política y del giro afectivo, el llamado giro afectivo, que es la melancolía. ¿No? La melancolía aparece como el despecho, como un afecto improductivo para la política. Uno tiene que poder sortear la melancolía, hacer algo con eso. De hecho, Wendy Brown tiene un texto que se llama Melancolía de Izquierda para hablar de, bueno, cuántas veces lo que perdimos, tenemos que poder pasar a otra cosa. Hablando de melancolía, Tita Merelo se reconoce como una melancólica. Antes que nada, su carta de presentación es "Soy una persona melancólica". Absolutamente, absolutamente. Acá la tenemos a Merelo. Exactamente, sí, sí. Y para mí hay algo incluso productivo en la melancolía. O sea, incluso te lo voy a definir con los términos del enemigo. Incluso te voy a decir que produce muchísimas cosas. Además de un goce, de un deseo, de un regodeo, claramente, sí, ok. Pero también produce una subjetividad colectiva, y eso es lo más interesante, a la que tendríamos que poder prestarle atención con un poco menos de prejuicio. Y eso es lo que intento ahí en ese capítulo. Y después está el capítulo de la furia, ¿no? Tenemos muchos motivos, dicen las compañeras travestis, para estar furiosas. Tenemos motivos para ser resentidas, sí. Y ahí hay también una cosa novedosa que rompe con los estudios clásicos sobre el resentimiento, contemporáneos incluso de la sociología. Pienso, no sé, en de François Duguet, o el de Eva Hilarús, o
Sí, bueno, hay como un montón, más en sintonía quizás con Mark Fisher, que es hablar en primera persona. Nosotros somos las resentidas, no necesitamos que ustedes nos pongan en ese lugar. Más en sintonía con, en todo caso, González, diciendo yo soy el niño resentido. Sí, miren lo que ustedes hicieron de mí. Tienen responsabilidad en esto, ¿no? Y además, ese resentimiento nos va a mover para hacer muchísimas cosas. Entonces, ahí efectivamente recorro esa idea de la furia como activador colectivo para algunos colectivos políticos desobedientes, disidentes, y para recalar en Argentina con el movimiento Traba, y me ocupo específicamente de la obra también muy grande en prosa de Camila Sosa Villada. Ahí no me ocupo de su vida porque ella todo el tiempo hace esta distinción en mi obra y mi vida, y a su vez juega con eso, lo mezcla, no sé qué, pero porque puede hacer muchísimas cosas y todas maravillosamente. Entonces dije, bueno, ya, me quedo con esta obra y hago particular hincapié en Tesis sobre una domesticación. Es la novela que más me ha gustado de ella, ¿no? Entonces vuelvo ahí sobre los afectos oscuros como la venganza y el resentimiento, y vuelvo también bastante ahí ya a la teoría política, es decir, a las lecturas contemporáneas de esos dos sentimientos políticos, y bueno, a lo que tienen las compañeras para decir al respecto. Camila, muchísimas gracias por esta conversación y bueno, deseamos lo mejor para el libro, que seguramente va a ser muy bien recibido por toda la comunidad. Bueno, muchísimas gracias, tocaya. Bueno, ha sido como un gustazo esta conversación, me he sentido muy, muy cómoda y bueno, gracias por leer. ¿Estás escuchando? Edubim te invita a leer. Hasta aquí llegamos con un nuevo episodio de Edubim te invita a leer. Quedan invitados a visitar la web www.edubim.com.ar. Allí encontrarán nuestro catálogo de libros físicos y digitales, así como también noticias y artículos sobre lanzamientos y novedades. Nos encuentran en Instagram, Facebook, X y LinkedIn. Mi nombre es Camila Argüello y este podcast es un trabajo conjunto entre el área de edición y el equipo de comunicación de Edubim. Nos escuchamos pronto.